Bienvenidos a un nuevo video. Bien, hoy continuamos con la clase de programación orientada a objetos. Ya estuvimos viendo lo que eran las clases, estuvimos viendo que contenían atributos y métodos, estuvimos viendo cómo funcionaba la herencia. A través de una clase superpadre podemos crear una clase hijo, heredando del padre y adquiriendo todos sus atributos y métodos. Y ahora vamos a ver una característica muy importante de programación orientada a objetos que se llaman los métodos estáticos, ¿sí? Básicamente la palabra reservada estática. ¿Qué pasa? A veces no queremos crear una clase la cual sea instanciada dentro de un objeto y ese objeto llamar todos los métodos o los atributos. A veces, por ejemplo, queremos crear una clase calculadora que nos permita calcular determinados números, que es lo que vamos a hacer en esta clase, y esos números no requieran un constructor, porque básicamente nosotros no tenemos que guardar ningún dato, ni hacer nada al inicio, ni crear particularmente un objeto o lo que sea, sino que simplemente queremos utilizar los métodos de esa clase. Entonces, en primera instancia vamos a crear otro de nuestros rows. A ver, voy a bajar el zoom de esto porque no me estoy hallando. Sí, acá. Vamos a crear otro. Igual yo grabo esto en 1080. Por lo tanto, el código lo van a ver perfectamente sin ningún problema. Pero a veces lo harán por un tema de comodidad de ustedes, para que no tengan ningún problema al estar viéndolo en menos resolución. Bueno, ahí hice el col 12 y vamos a crear nuestra columna, ¿no? Nuestro estilo de columna para que sea tipo card. Bien, vamos a ponerle un danger, me parece demasiado, como siempre. Vamos a buscar colores, a ver qué otra cosa podemos tener. Bootstrap colors. Acuérdense que va por el lado de utilidades. A ver, tenemos Success Secondary. No, vamos a ir a los de abajo, como siempre. Podríamos usar Secondary, que es bastante más... no lo usamos nunca y es dentro de todo serio. O Dark. Dark me suena bastante bien también. Vamos a usar Dark. Bueno, venimos acá, cambiamos el info por Dark. Y el text white porque sigue quedando bien el blanco. Bien, vamos a agregarle el título. Vamos a poner clase o métodos estáticos. O podemos ponerle calculadora. Que al fin y al cabo es la mini aplicación que vamos a hacer. Vamos a venir acá, vamos a refrescar y tenemos la calculadora. Perfecto. Bien, lo siguiente es crearnos una clase, ¿sí? Abrimos el script en PHP y adentro vamos a crear una clase que sea calculadora. Y dentro de esta clase no vamos a armar un constructor porque no nos interesa tener uno. Pero lo que vamos a hacer es crear una serie de funciones, ¿sí? Function, public function, vamos a poner. Function, sumar, por ejemplo. Y vamos a pasarle num1 y num2. Y esto va a retornar num1 más num2. Vamos a crear otra que sea restar, pasándole lo mismo. Bueno, en realidad podemos copiar y pegar esto. Ahí está. Y cambiar esto por restar. Y acá restarlo. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Por motivos ilustrativos no necesitamos crear todos los signos. Bien, entonces, ¿cómo nosotros usaríamos esta calculadora en los casos más comunes, ¿no? Crearíamos... por como venimos viendo ahora, crearíamos un objeto calc, por ejemplo, que le diríamos new calculadora, ¿sí? Luego haríamos un echo, ¿sí? El resultado de la suma es espacio punto calc sumar, y acá le pasamos, no sé, 1 y 1. Y luego vamos a hacer un BR. Y vamos a hacer lo mismo, pero poner resultado de la resta.
y vamos a llamar a restar, ¿no? Y vamos a pasar 5, 1. Ahí está. Entonces, ahora vemos en pantalla y van a aparecer el resultado de la suma es 2, el resultado de la resta es 4. Perfecto. Hasta acá esto es lo mismo que veníamos haciendo siempre, ¿no? Pero lo que ahora me interesa hacer es, primero que nada, comentar esto y usar otra manera de hacerlo. Vamos a comentarlo, vamos a dejarlo ahí. Lo que vamos a hacer es convertir nuestras dos funciones en estáticas. Entonces vamos a poner public, les muestro cómo está en la documentación primero, acá la de los métodos estáticos, y public static function, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que no lo vamos a aplicar a la clase, nosotros necesitamos aplicarlo directamente a las funciones. Datos de color, en PHP 7 llamar a métodos no estáticos de forma estática está obsoleto y va a generar un problema de deprecación, porque antes se podía llamar a cualquier método como no estático. Pero ahora en PHP 7 tira un error por suerte porque era algo que no estaba bueno hacer, ¿sí? En el futuro se va a quitar, ¿sí? Bien, eso lo van a encontrar en muchos lenguajes de programación. Primero se depreca una función y luego se quita a largo plazo para que no sea tan violento en la migración, ¿sí? Bueno, entonces acá vamos a poner static function, ¿sí? Y lo mismo acá. Entonces, ¿cómo simulamos estos dos, ¿no? Estas dos líneas que estaba acá? En primera instancia vamos a venir acá y las vamos a copiar y pegar. Y a ver, nosotros ya no tenemos un objeto calc porque no tenemos que instanciar nada. Lo que tenemos que usar es calculadora, pero no podemos hacer calculadora y la flechita esta, porque esta flecha apunta a atributos o métodos de un objeto existente. Lo que nosotros necesitamos usar son dos puntos dobles, digamos. Entonces ven que el color ya cambió. Ahora son, ahora de repente reconoció que calculador es esto, es una clase y que tiene un método estático sumar. Entonces vamos a copiar esto y vamos a pegarlo acá. Y ya estaríamos llamando a nuestros dos métodos estáticos. Vamos a probarlo. Y nos va a devolver, bueno, claramente lo mismo, ¿no? O sea, porque el resultado no cambia. Básicamente lo que hicimos fue convertir las funciones a estáticas. Entonces de esta manera nosotros ya podemos simplificarnos un montón la parte de crear métodos de funciones de clases de utilidad básicamente sin tener que instanciarlos, que quizás la instanciación es innecesaria frente a lo que nosotros necesitamos. Entonces, ven, acá en la documentación de PHP les va a decir un montón de formas. También se pueden poner estáticos a los atributos, aunque para mí personalmente me parece que un atributo estático no es demasiado necesario, porque ya con que sea público, como en este caso, es más que suficiente, pero sí el método que sea estático me parece excelente. Igual, bueno, el atributo estático cumpliría la misma función que el método, ¿no? O sea, podríamos acceder a ese atributo sin tener que instanciar la clase. Pero para mí sería más sencillo crear una variable. Igualmente hay casos aplicables en donde el atributo estático es necesario porque tenemos, no sé, una especie de enumerator, ¿sí? Una especie de serie de valores en una clase que tenemos que poder accederla sin tener que instanciarla, por ejemplo. Bueno, bien, y hasta acá llegamos con lo que tiene que ver con los métodos estáticos. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente clase.